Regresamos de publicidad y damos comienzo a esta segunda mitad de la columna. En esta segunda parte de este programa contamos en plató con la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Al-Mansuri, asimismo como con José Carlos Navas, CEO de GES Labor y también coordinador de la Feria Empresarial que se va a desarrollar próximamente en la ciudad. Vamos a darle la bienvenida y hablar de estos asuntos y de otros. Bienvenidos al programa, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Como he dicho, estamos a puertas de esa feria empresarial que se va a desarrollar aquí en Melilla, pero este mismo martes ha habido un pequeño adelanto con una jornada de franquicia. Cuéntame un poco, Dunia, de qué ha ido esta jornada. Bueno, pues Luisa, el tema de la jornada de hoy es un poco la continuidad de todo lo que se va a desarrollar a lo largo de la semana. Hoy dábamos el pistoletazo de salida, aunque ya la semana pasada tuvimos un adelanto con la visita de Bono y Gallardón. En esta jornada de franquicia de lo que se trataba era un poco de dar a conocer a los melillenses otras posibilidades, ¿no?, de hacer negocio y buscar otras alternativas en cuanto al emprendimiento. De lo que se trata toda esta semana es de que los melillenses vean que hay todo un ecosistema empresarial en nuestra propia ciudad, que se puede desarrollar en nuestra propia ciudad y por eso distintas actividades. La semana pasada, bueno, pues la charla a la que acabo de mencionar, hoy esa jornada sobre franquicias, mañana un taller de emprendimiento creativo, el jueves tendremos una charla y una ponencia muy interesante que nos la dará Alberto García Valera de Ernest & Young. El jueves continuamos, ya se inaugura, el viernes se inaugura propiamente dicho la jornada y lo que es la feria en sí, y ya tenemos, bueno, pues el viernes una programación extensísima que lo que se busca es eso, ¿no? Que la gente vea que en Melilla se pueden hacer cosas, que en Melilla hay muchísimas oportunidades que hasta la fecha no se han explotado, a lo mejor pues por falta de difusión, por falta de conocimiento e incluso pues por falta de empuje por parte de la administración. Las reglas de origen, por ejemplo, algo que pocos conocen en Melilla. En la actualidad tenemos un parque de naves industriales en la frontera que están prácticamente abandonadas desde que se cerró la frontera y desapareció el comercio atípico o el contrabando. Todas esas naves se pueden utilizar, ¿no?, para otras cosas, bien para temas de ocio. Hemos podido ver hace unos meses que, bueno, ya se ha abierto algo relacionado con el ocio en la frontera y se le puede dar esa pequeña, ¿no?, ese empuje para que se conviertan en pequeñas manufacturas que con las reglas de origen que se explicarán en la ponencia qué es eso de las reglas de origen y qué beneficios pueden tener los empresarios melillenses que decidan crear pequeñas empresas de transformación de productos en nuestra ciudad con las reglas de origen. Se va a hablar de las ventajas fiscales, se van a dar talleres de comunicación, va a haber un taller incluso de industria musical, porque creemos que en Melilla y desde Melilla se puede hacer prácticamente de todo. Yo no sé si recordáis que hace unos meses yo hablaba incluso de la posibilidad de atraer a youtubers a nuestra ciudad o creadores de contenido en streaming. ¿Por qué? Porque las ventajas fiscales de nuestra ciudad son no un paraíso fiscal, pero sí puede llegar a ser una localización idónea, bueno, pues para gente de estas características, empresarios de este tipo, que bueno, que a lo mejor estar aquí o estar en Andorra no les supone tanto. Y bueno, pues de todo eso vamos a hablar, darle mayor difusión, animar a los melillenses. Esta mañana dábamos un dato muy importante en cuanto al emprendimiento en nuestra ciudad. Mientras en el territorio nacional la media de emprendimiento está en un 10%, en Melilla estamos en tan solo un 2%. Hay que animar, sobre todo a los jóvenes,
y evidentemente entendemos que esa ayuda, bueno, pues tiene que venir con una ayuda o con algún tipo de acompañamiento por parte de la administración, y así se hará. Pero yo creo que esta primera feria es importante por eso, por lo que se visualiza, porque va muy alineada con el plan estratégico y el nuevo modelo económico que queremos desarrollar en nuestra ciudad, y por novedosa. Ya explicará el compañero más detalles sobre la feria, porque no es lo que la gente piensa, no es una feria expositiva, es mucho más que eso. Me acababas de dar un dato, y es que por lo visto el índice de emprendimiento aquí en la ciudad es inferior en comparación con otros puntos nacionales. ¿A qué se puede deber esto de que aquí en la ciudad, pues bueno, la instauración de franquicias o el animarse a emprender un nuevo negocio cueste tanto? Pues yo creo que hasta la fecha no se ha dado el acompañamiento necesario, no se han dado pasos decisivos en cuanto a realmente querer cambiar esa situación y a lo mejor pues esa apatía que tienen los melillenses en cuanto a emprender y arriesgarse. Tenemos que dar ese empuje, tenemos que ayudar, tenemos que tal vez dar una vuelta a esas ayudas, a la inversión que se han venido dando durante los últimos años, porque a lo mejor la fórmula que se utiliza no invita a que jóvenes o empresas que se estén creando quieran invertir por los requisitos que se piden. Hay que darle una vuelta a todo. Yo estoy segura que con voluntad, obteniendo sobre todo el feedback de la gente, ¿no? Que la gente nos cuente qué dificultades tienen, por qué no se atreven, qué les ayudaría a meterse en el mundo empresarial. Pues con todo eso yo creo que trabajando todos de una manera conjunta podemos hacer cosas distintas. Evidentemente es un recorrido, ¿no? Es un camino que hay que andar, que no lo vamos a andar en 2 días, ni en 1 mes, ni en 2 meses, pero yo creo que estamos dando los pasos. La primera parte fue el plan estratégico, ya tenemos claro hacia dónde queremos llevar a Melilla, qué modelo económico es factible en nuestra ciudad, y ahora esta parte del emprendimiento pues evidentemente es importantísima. Uno de los ponentes de esta jornada de franquicia que se ha desarrollado esta mañana de este mismo martes animaba a que se hiciese un estudio de mercado. No sé si desde la ciudad autónoma eso ya se está barajando, si ya se ha realizado y qué conclusiones se pueden sacar del mismo. Sí, bueno, lo hablábamos precisamente antes de la comparecencia ante los medios de comunicación, y claro que es importante y necesario, a la hora de ese apoyo, ¿no?, que necesitan los melillenses para poder tomar sus decisiones. No es lo mismo que uno vaya, bueno, pues por su cuenta y riesgo y piense que algo puede gustar, puede interesar, o bueno, alguien que a lo mejor sí se pueda permitir hacer un estudio de mercado por su cuenta, a que por parte de la administración hagamos ese trabajo. Un estudio que valore qué tipo de productos pueden echar los melillenses de menos, qué tipo de servicios, porque las franquicias no son solo productos. O sea, franquicia no es solo una tienda de ropa o una perfumería, hay muchísimos tipos de franquicia. ¿Qué tipo de productos, qué tipo de servicios, qué es lo que necesita Melilla, qué estarían dispuestos a comprar si en un momento dado se implementara en Melilla, o qué experiencias de compra están buscando? Porque bueno, cuando nos vamos fuera vemos muchas cosas que echamos de menos luego en Melilla. Y a extender ese estudio de mercado no solo a nuestra ciudad, sino al otro lado de la frontera. Hay unos potenciales clientes al otro lado que echamos mucho de menos, ¿no?, desde que se cerró la frontera, pero no podemos perder de vista las preferencias de ese tipo de clientes, que creo que para Melilla ese turismo comercial, que es lo que ocurría a diario cuando teníamos la frontera abierta, gente que venía a Melilla para comprar, que vuelva. Y bueno, y si somos capaces de darle mejores experiencias para que quieran venir, que seamos capaces de fidelizar a esas personas, bueno, pues que en lugar de irse a Málaga, a Marbella o a cualquier otro punto de Andalucía o del territorio español, pues prefieran cruzar la frontera y venir a Melilla de compra, pues sería ideal. Todo este tema de comercio, emprendimiento, es como me habían mencionado antes, ¿no? Todo se va a aunar en los próximos días, donde se va a desarrollar esa feria empresarial en la Plaza de Toros de aquí de la ciudad. Cuéntame, José Carlos, tú como coordinador, se puede decir, ¿cómo está siendo esa labor de organizar la primera feria? Pues bueno, yo voy a aprovechar, ahora que estamos en los medios, porque creo que de bien nacido se ha agradecido, ¿no? Creo que cuando se hace algo y se quiere que las cosas tengan éxito, las personas solos no vamos a ningún sitio. Y me voy a remontar al otoño de 2022, a varias reuniones técnicas, políticas evidentemente, porque
evidentemente todas las partes son las que van moviendo las cosas. Y bueno, agradecer a la presidencia de Promesa, a la consejera que tenemos hoy aquí con nosotros, pues dar la visión, un poco la viabilidad, la visión y el trazar precisamente, conociendo muy bien Melilla, pues una feria que sea diversa, que abarque, como decía bien la señora Dunia, es decir, que abarque en 2 días esa diversidad a través de un testeo empresarial. Entonces nosotros llevamos varios meses testeando empresas, es decir, contactando, conociéndolas, hablando con los empresarios con nosotros, y sobre todo creo que lo importante ha sido establecer, lo decía ayer en otra entrevista, vías de diálogo, de cercanía y de naturalidad, que es lo que la gente necesita, como bien decía la consejera, ¿no? Me remito porque compartimos esa visión de cómo hacer las cosas, la naturalidad y el tender puentes, es decir, a lo mejor no te lo voy a poder dar todo, pero tiendo puentes para que tú puedas caminar y puedas lograr tu objetivo. Y bueno, pues en esa experiencia con las empresas, pues bueno, normalmente cuando haces una primera feria en una ciudad de empresas, que no tiene nada que ver con una feria de emprendimiento, con una feria de muestras, es decir, esa idea tenemos que dejarla, tenemos que ir a la feria, a la Plaza de Toros el día 3, el día 4, con la visión de una feria empresarial, donde en los espacios expositivos va a haber empresas con técnicos de esas empresas y técnicas y los presidentes, los CEOs, los directores, para crear un espacio de convivencia empresarial, de convivencia vecinal y de convivencia que abarca toda la ciudad. De ahí la diversidad, con espacios expositivos que abarcan desde los colectivos asociativos de la ciudad, abarca las pymes, es decir, la Confederación de Empresarios, abarca cualquier empresa de Melilla que haya sido puntera y queramos mostrar esa apuesta, ¿no? Como decía Dunia hace un momento, la apuesta de querer emprender. Esas personas necesitan que nosotros apostemos también y lo mostremos como ejemplo a los demás. Y luego hay un montante de empresas de Melilla y a la vez un espacio para empresas de fuera. Hace poco en una entrevista me preguntaban ¿por qué empresas de fuera? Eso no es casualidad, eso es producto de reuniones técnicas, de apuestas y de un poco trazar todo lo que es una estrategia empresarial. Porque con la experiencia, con el compartir, es como trazamos realmente el éxito. A lo mejor hay cosas que a mi empresa no se le va a ocurrir, pero a otras sí. Algo que no ha sido viable de una manera, pero para otras sí. Y para ello vamos a contar pues con empresas a nivel nacional, de España, y van a venir pues tanto el presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta y su secretario, para también exponer en una mesa que el día 3 de febrero por la tarde, a partir de las 6:30 de la tarde, que moderará la consejera, ella misma la va a moderar, va a estar acompañada, digamos, de un elenco de presidentes, de personas que en el día a día están moviendo cientos de empresas y a la vez el carácter social de las empresas, es decir, cuántos puestos de trabajo se crean cuando una empresa se implanta y apuesta por una zona, como puede ser Melilla, con sus beneficios fiscales, ¿no? Y con toda la bondad, la palabra, a mí me gusta decir, la bondad de Melilla. El tender puente realmente es que los beneficios que tiene Melilla realmente no se tienen en Málaga o se tienen en Sevilla o en Madrid. Entonces es mostrar cómo en la ciudad hermana, en Ceuta, pues mira, a través de la Cámara de Comercio se han articulado proyectos con el Ministerio, se han articulado una serie de convenios con empresas y al final, indirectamente, inyectas también en la ciudad una serie de proyectos y una serie de beneficios para las empresas y al final es para los ciudadanos, ¿no? También viene el presidente de la Cámara, del presidente de Hostelería España y su secretario general, hostelería y alojamientos, es decir, para toda esa parte, ahora después de la pandemia, pues un sector que ha sido muy afectado, yo creo que de los más afectados, pues dar, pues cómo se resucita, entre comillas, y cómo al final te das cuenta que detrás de todas las estrategias empresariales, detrás de todo lo que se articula, está la persona. Porque para mí eso es importantísimo, es decir, las personas, los trabajadores y las trabajadoras, el cómo motivarlos, el cómo cuidarlos, el cómo saber
que son el engranaje perfecto para que la máquina de la empresa funcione, ¿no? Pues es mostrar también eso. Y luego tenemos también un taller esa misma tarde, pues de comunicación, redes sociales en la empresa, importantísimo. Hoy día lo que no se dice, no se sabe. Entonces, con todo esto, hay un programa muy amplio. El día 3, digamos que es el día bloque. Empezamos con la inauguración por la mañana, inaugurará el presidente de Promesa, la señora consejera, el señor presidente de la ciudad autónoma, don Eduardo. A continuación tenemos una conferencia, una ponencia a las 11:30, y ya por la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos el taller de redes sociales. A continuación, a las 6 de la tarde, la mesa de diálogo y de debate, y ya a continuación, a las 7:15, 7:30, tras lo que es el turno de preguntas, de respuestas, de todo lo que se quiera preguntar. Aquí hay que tener una cosa clara, es una feria de puertas abiertas para toda la ciudadanía de Melilla, y toda la persona que lo desee puede asistir, porque la intención de la feria y el objetivo de esa diversidad es que cada uno en el programa encuentre qué es lo que quiere aprender, porque si hacemos una feria donde al final no hay aprendizaje, pues hay que evaluar luego qué ha pasado. Entonces, desde el principio, la línea estratégica ha sido ofrecer un programa, no solamente unos stands, sino un programa paralelo para que tú en el mismo espacio puedas convivir y la gente tenga actividad, o sea, la población tenga actividad. Pues ahora quiero informarme de esta empresa, ahora voy a pedir un presupuesto de tal, ahora voy a entregar mi currículum, oye, porque creo que tengo preparación y capacidad, me voy a presentar, ¿no? Es decir, ir a buscar tú a la empresa, que es importante. O ahora me voy a ir, por ejemplo, al taller de comunicación y redes sociales, o ahora me voy a ir a la mesa de debate y de diálogo. Y luego por la tarde, el día 3, pues la consejera lo ha explicado perfectamente. Es decir, hay quizás, también lo comentaba con unos empresarios, cuando la consejera dio esta idea, que a mí me pareció preciosa, y era, nos acordamos de la música cuando, pues cuando vas en el coche, cuando tal, y escuchamos las canciones que a veces no son las que nos alimentan el alma, de tantas cosas que nos pasan en la vida, pero no sabemos lo que hay detrás, es decir, esa promesa de la canción, ese talento, esa persona que necesita desarrollarse, y cuando vas detrás de todo, realmente ¿qué es lo que hay? Industria, empresas, productoras. Entonces hemos apostado por José Luis Pérez Vera, que es un joven talento, que ha tenido, pues colaboraciones, y quien le ha ayudado a salir, pues en esto de la música es como en el fútbol, primera división, segunda división, tercera división, y algunos artistas maravillosos que no están en ninguna división porque se van olvidando, ¿no? Pues es que él muestre y cuente su experiencia en esa ponencia, cómo graba un primer single, cómo llega a grabar un disco, qué manera de financiación tiene, si son propias o si hay empresas que tienen un tanto por ciento de apoyo, privadas, si desde lo público hay también ayuda, o por ejemplo el tema de los impuestos que tienen los artistas, ¿no? Que a veces los impuestos son los que asfixian a los mismos ayuntamientos y a las mismas ciudades autónomas, o a las regiones, porque cuando se le suma el IVA, pues ya se va el presupuesto. Y ante eso, pues nada, pues la idea es que convivan grupos locales de la ciudad, y promesas, jóvenes promesas, talentos, que puedan intervenir y tener un diálogo con él. Al final, se puede traer como conclusión, escuchándoos y adelantando a esa feria empresarial, el intento de acercar a todos los jóvenes ese régimen económico y fiscal que ofrece la ciudad, y ese ánimo también porque emprendan y porque pongan su granito de arena en la economía de la ciudad. En estos momentos, al principio me comentabas de que cuesta emprender, pero realmente, verdaderamente, ¿cuál es la situación económica de la ciudad? Bueno, la situación económica de la ciudad es una situación de salida de pandemia con unos problemas añadidos, como son el cierre de la frontera. Nosotros no somos Canarias, no somos Baleares, que en cuanto se levantaron las restricciones, pues abrieron las puertas al turismo y a la economía a la que estaban acostumbrados. Nosotros hemos tenido una doble crisis que se inició por el año 2017, 2018, no olvidemos aquella manifestación masiva de los empresarios de nuestra ciudad con aquel cartel de Melilla se muere, porque ya estábamos en una situación muy complicada. Eso se agrava con la pandemia, con la crisis del COVID y con el cierre fronterizo. Ahora mismo estamos en una situación de despegue.
una situación, oye, pues de levantar el vuelo y empezar a volar. Es cierto que hemos conseguido mantener el tejido productivo, hay muchos datos, no he traído datos estadísticos ni porcentajes, pero en cuanto a lo que es la renta per cápita, por ejemplo, en nuestra ciudad, estamos muy bien posicionados. En cuanto a esa diferencia, en cuanto al nivel de pobreza que había en años anteriores respecto a este año 2023, también hay una diferencia. Hay datos que arrojan que estamos haciendo las cosas mejor. Por ejemplo, importantísimo, la brecha ¿no? que siempre teníamos en cuanto a la media de paro nacional con Melilla. Siempre había de forma estructural 10 puntos de diferencia entre Melilla y el resto del territorio. Eso se ha ido acortando año a año y ahora, bueno, es que de memoria no lo recuerdo, pero bueno, estamos en torno a 4 o 5 puntos en cuanto al desempleo juvenil, que es uno de los datos que más tiene en cuenta Europa. La diferencia es tremenda. Hemos pasado del 70 y tantos % que teníamos de forma continua a en torno a un 36%. Ahí hemos pegado una rebaja importante en esos datos. Y yo creo que eso es señal de que las cosas se están haciendo de otra forma. Ayer aprobábamos en comisión y que se aprobará definitivamente en el próximo pleno del lunes día 6 los fondos europeos para el sexenio 2021-2027. Digo 2021 porque van con retraso, porque la Unión Europea, pues con todo el tema del COVID, los ha aprobado con mayor retraso. El plan, tanto el FEDER, que es el de inversiones, como el Fondo Social Europeo de Melilla, se ha aprobado entre los 3 primeros de España. No es que haya sido el tercero en aprobarse, sino que se aprueba un primer paquete con 3 comunidades autónomas entre las que se encontraba Melilla. Y hemos sido de los primeros. ¿Por qué? Porque hemos presentado un plan que va dirigido a toda esa sociedad melillense que requiere de una atención especial. Las inversiones están muy bien diseñadas y muy acotadas y sobre todo alineadas con el plan estratégico, que es una de las cuestiones por las que nos ha felicitado la Unión Europea. La Unión Europea ha felicitado por primera vez a Melilla por tener unos programas europeos con una planificación a 10 años vista. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Es cierto que no estamos en los índices que nos gustaría, evidentemente, mientras haya parados en nuestra ciudad, mientras las tasas de pobreza de Melilla estén entre las tasas más altas de todo el territorio nacional, mientras sigamos teniendo un fracaso escolar o un abandono escolar temprano a los niveles que lo tenemos, no podremos decir que estamos bien. Pero creo que todo esto, ¿no?, lo que acabo de explicar, que he aprovechado y he explicado el tema de los fondos europeos, y esta actividad que hemos planteado, una actividad que, por cierto, he de decir que no es nada cara. No, nadie piense que hemos tirado la casa por la ventana. La mayoría de la gente pues viene prácticamente porque nos quieren ayudar, porque quieren participar, y no supone un coste elevado para el impacto que va a tener en Melilla. El hecho de que tú muevas esto, empieces a hablar con una empresa, empieces a hablar con otra, la gente escuche Melilla y digan, oye, pero eso no es donde saltan la valla. Sí, también, pero tiene otras bondades. Me gusta, voy a acuñar más que ventajas, bondades, el término del compañero, porque creo que es así. Que se empiece a hablar de las bondades de Melilla, de que en Melilla se vive bien. Melilla es una ciudad pequeña, pero acogedora, en la que pues tenemos todo lo que podemos necesitar, en el que las empresas pueden desarrollar sus actividades. Es cierto que no disponemos de grandes espacios, pero nos podemos llevar una parte de esas empresas que puedan tener cabida en Melilla. Y yo creo que ese es el camino. El camino es que la gente vea que Melilla tiene futuro, que vayamos andando hacia ello, y yo soy consciente de que esto no se soluciona en el corto plazo, pero yo creo que estamos dando los pasos. Pues nos quedamos con esa reflexión, nos quedamos con todas las bondades que da la ciudad de Melilla, también con esa presentación de la primera feria empresarial de la ciudad, jornada de puertas abierta para toda la ciudadanía, y que seguramente tendrá bastante éxito. Muchísimas gracias por haber venido a este programa y por habernos adelantado un poquito lo que se va a desarrollar durante esta semana. Muchas gracias a ti, hasta la próxima. Gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado un día más.
Esperamos que le hayan gustado tanto el reportaje como esta entrevista. Nosotros nos despedimos, no sin antes desearles que pasen una feliz noche.